Debido a la cantidad de casos, podemos hablar de que hemos duplicado prácticamente la cantidad de casos que no habían dejado de producirse, pero que habían perdido así un renombre público. El ascenso en la curva de casos activos de COVID-19 vuelve a ponernos en alerta, no solo en la región, sino también en el país. Argentina lleva 9 semanas constantes de aumentos de casos confirmados de COVID-19. Es un aumento del 275% si se comparan los promedios semanales de casos diarios reportados desde la primera semana de octubre hasta los últimos 7 días. La mayoría de esas personas fueron afectadas por la variante Delta, pero ya han detectado algunos casos de Omicron en viajeros que llegaron del exterior. En Río Negro, el último parte sanitario da cuenta de un total de 810 casos activos en toda la provincia. Roca, Bariloche y Cipolletti presentan la mayor cantidad de nuevos casos en las últimas 24 horas. Hay un pequeño rebrote, nosotros tuvimos en Bariloche y en Cipolletti hace un mes y bueno, se trabajó sobre los grupos, sobre los aislamientos. Ahora empezó en General Roca a subir un poquito la curva. No es para preocuparse, sí para ocuparse. Nosotros llegamos a tener 7.000 activos y ahora tenemos 700 en toda la provincia. Es un tema que lamentablemente no lo podemos parar. Están todas, está todo abierto, se puede circular libremente, las actividades comerciales, turísticas. Hay que seguir con los cuidados personales porque esto todavía no terminó y apuntar sí o sí a la vacunación, a completar los esquemas y a empezar los que no lo empezaron. En Viedma, la situación se muestra cada vez más preocupante. Y la sensación es que llegamos a diciembre y estamos como el año pasado. Empezamos a aumentar el número de casos. Creo que tiene que ver con todo esto de que está todo abierto, que me parece bárbaro, pero que la gente tiene que acostumbrarse a que el virus vino para quedarse y que nos vino a enseñar conductas. Si no tenemos conducta y vamos a estar complicados. Vienen aumentando el número de casos. Nosotros estábamos teniendo 6, 5 positivos por día y ahora estamos teniendo 15, 17 por día, con un número de hisopados de más de 120 diarios. Por su parte, en General Roca, en las últimas semanas, la curva de casos activos también se muestra en crecimiento. El último parte sanitario muestra un total de 200 activos registrados. A diferencia de otras ciudades, en Roca nunca se suspendieron todas las medidas para poder asistir a las personas que tenían coronavirus. Si bien se redujeron a una mínima expresión, no se cerró ni un solo día ninguno de los servicios que se habían creado para la atención. Lo único que hemos tenido que hacer es, merced a eso, que nos permitió tener una rápida respuesta, hemos primero duplicado y ahora triplicado la cantidad de oferta de atención que tenemos para que la gente pueda concurrir ante sintomatología o ante dudas en algunos casos. Por eso es que las campañas instan a la población que no recibió ninguna dosis a comenzar a recibirlas y a que quien ya había obtenido una dosis, 2 dosis, a completar lo que corresponde, ya sea una tercera dosis o un refuerzo de acuerdo al esquema de vacunación que tuviera, o ya estábamos hablando de la tercera dosis para todos. En cuanto a la vacunación, si bien la provincia está dentro de las que mayor vacunas aplicadas tiene, todavía hay un 10% de la población estimada, mayores de 18 años, que no se han vacunado. Y estamos viendo en los internados que moderados y los poquitos graves que tenemos hoy, que el 80% de las personas internadas no tienen ninguna vacuna colocada, ninguna dosis. El Estado implementa una serie de herramientas para tratar de contener la pandemia, como campañas de vacunación extraordinarias y ahora el pase obligatorio para diferentes actividades recreativas. Lo cierto es que, si como individuos no seguimos manteniendo las conductas de higiene aprendidas para prevenir, todos los esfuerzos van a ser en vano. Bueno.
Bueno, ahí lo decía acá, ¿no es cierto? El barbijo llegó para quedarse, la higiene de manos también. Esto es fundamental, respetar en qué lugar tenemos que usar barbijos, ante quiénes, ¿no es cierto? Porque es fundamental para cuidarse, sobre todo con esta nueva cepa. Vamos a repasar, porque se conoció a través de una resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, en qué consiste el pase libre o cómo se va a aplicar el pase libre, que lo ha denominado así la provincia de Río Negro, el famoso pase sanitario. ¿Dónde te lo van a pedir? En el caso de Río Negro, en actividades deportivas, religiosas y recreativas, en espacios cerrados de más de 1000 personas. También en viajes grupales y locales bailables. ¿Te lo va a pedir quién? El que está a la entrada, porque es responsabilidad del lugar, porque quienes van a fiscalizar, lo vamos a ver enseguida, serán los municipios y las comisiones de fomento. Es importante, ¿dónde tenés que tener el pase libre o dónde te va a aparecer? Si te aplicaste las 2 vacunas, te va a aparecer en Mi Argentina o en La Cuidar. Mi recomendación, La Cuidar, porque va a funcionar en todo el país. Y si no, el carnet de vacunación en mano, ¿sí? La tarjetita o el plástico, como lo tengas, cualquiera de esas cosas le presentás a la persona en la entrada. ¿Por qué? Porque si vienen de la municipalidad y las comisiones de fomento, que son por resolución los responsables de controlar, ingresan al local, le piden a varios y alguno no lo tiene, ¿qué va a pasar? La sanción es cerrar, clausurar ese lugar. ¿Qué tiene que ver con esto? No con perseguir a nadie, sino con que se vacune la mayor cantidad de gente, de que ese 30% que no tiene las 2 dosis, que le falta la segunda para completar el esquema, lo tenga, ¿no es cierto? Y podamos estar más protegidos toda la comunidad. Así que es importante esto, lo decía el informe, la cantidad de casos que han aumentado en los últimos 15 días, estos primeros 15 días de diciembre, un 87% en todo el país. Por eso es importante estas medidas, que es una de tantas, ¿no es cierto? Repasamos ahora las curvas. Acá tenés la primera curva, la segunda curva y cómo está ahora en Río Negro, ¿no es cierto? Estos últimos días, cómo ha ido en aumento. Ahí sobre el final, 118, 113 casos en la última jornada. Roca y Cipolletti, los que más casos han tenido. 30, el último reporte para Roca, 21 para Cipolletti. Después algunas otras localidades menos. Así que hay que cuidarse. Tenemos Neuquén también. Lo vemos en pantalla, sí, porque el panorama es más o menos el mismo, ¿no es cierto? Un repunte, 113 en Neuquén, también tuvo una primera ola y una segunda fuerte, y ahora esto que empieza a subir. Esperemos que no sea mucho más grave, sí, y que podamos pasarla de la mejor manera. Vacunate, no te van a llamar, así que es importante hacer eso.